Que volvemos con los Beatles y además volvemos con invitados y columnistas como cada tarde acá en CB 24N. Valeria Gamboa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bienvenida. muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, ustedes saben, el caso Nisman, la marcha por el caso Nisman ha despertado muchísima polémica, pero además se están abriendo otras aristas que no son menores, son muy interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, desde el Frente Cívico hoy se planteó con qué, digamos, actitud o, digamos, desde qué lugar el gobernador de la Sota va a Buenos Aires a una marcha a reclamar que la justicia sea independiente, que el poder político no interfiera en el poder judicial, cuando dicen desde la oposición que aquí en Córdoba tenemos fueros anticorrupción, dos fiscales, Gustavo Hidalgo y Hugo Amayuco, que hace 12 años, algunos de ellos están en su cargo, y también la jueza de control Ana María Lucero Fredi, que es la que debe avalar o no las decisiones que ellos tomen, que no están haciendo nada para investigar a funcionarios provinciales. No hay uno ni siquiera imputado y hay muchas denuncias, Daniel, Verónica, que se han planteado a lo largo de diversos años. Por ejemplo, la más resonante puede ser el carnaval cuartetero. Allí el gobierno dice que gastó nada más que 3 millones de pesos, hablamos de 2012 porque este año va a haber una nueva edición. La denuncia, que según la oposición dice se gastaron 20 millones, fue archivada. Claro. Tenemos otras causas, como por ejemplo la nueva terminal, construida en la época que era gobernador Juan Schiaretti, con algún grupo constructor vinculado al gobierno de la provincia, donde se lo acusa al exgobernador y al actual ministro Testa de administración fraudulenta y defraudación calificada. Tampoco pasó nada. Sí, no pasó Las causas... Mira, yo me acuerdo, perdón que te interrumpo, pero en una época hacía tribunales. La primera causa grande que tuvo Mayuco, que fue el primer fiscal anticorrupción, porque primero había uno solo, exacto, fue la causa IPAN. ¿Cómo fue tan grande esa causa? Que tuvieron que cambiar el nombre. Hoy la conocemos a la obra social como la APROS. Pero esto, cambio de nombre, viene por toda una denuncia que se había hecho de fondos y de manejos a la hora de comprar remedios y a la hora de manejar la salud en la provincia de Córdoba. La tuvo varios años, creo que entre 6 o 7 años a Mayusco, y finalmente quedaron todos sobreseídos. Efectivamente, seguimos con algunas causas más. La situación de salud mental en la provincia. Han denunciado justamente al exgobernador Schiaretti, al actual director de salud mental, Osvaldo Navarro, al ex director de salud mental también. La tasa vial, la polémica tasa vial. El Frente Cívico también ha dicho que los fondos que están destinados para fines específicos, como la reparación de caminos cordobeses, están siendo desviados para pago de contratistas, por ejemplo, y así muchísimas causas. Una muy resonante, que hasta ahora no tiene ningún tipo de resolución, y que es nada menos que la muerte del ingeniero mendocino Marcelo Arias, hallado en julio de 2013, nada más ni nada menos que enfrente al Panal, al centro cívico, en las aguas del río Suquía. Una muerte que por supuesto no sabemos de qué se trata, pero tiene tintes mafiosos. A raíz de esto y de mucho más, desde la oposición, en este caso la legisladora Liliana Montero, plantea directamente derogar el fuero anticorrupción. La escuchamos. Más allá de cualquier consideración sobre otras circunstancias, nosotros tenemos que evaluar qué es lo que pasa en Córdoba, con la justicia de Córdoba, con la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, nos parece que es oportuno, necesario e imprescindible que reafirmemos la independencia del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, eliminando un fuero que fue creado por este gobierno provincial hace más de 12 años, destinado exclusivamente a que allí mueran todas las causas que involucran al poder político de la provincia. Legisladores del Frente Cívico presentaron un proyecto para derogar el fuero anticorrupción, integrado por los fiscales Gustavo Hidalgo, Hugo Amayuco y la jueza de control Lucero Fredi. Consideraron además una hipocresía que el gobernador de la Sota participe de la marcha por el caso Nisman en Buenos Aires, reclamando una justicia independiente. No se puede ir a Buenos Aires a hablar de lo que en Córdoba no se hace. No se puede hablar en Buenos Aires de que es necesaria una justicia independiente y tener un fuero completo con 2 fiscales, juezas de control, que en 12 años no han dado ni siquiera un solo gesto de investigar algún hecho de corrupción ocurrido en la provincia de Córdoba. Esta entonces... Claro, planteado de esa manera es como lo decías al comienzo, es decir, ¿con qué autoridad moral poder reclamar algo allá, algo que no haces acá, no? Efectivamente, hoy hablábamos, y eso lo van a ver en la Crónica Plus, con Sergio Busso, que es el presidente del bloque justamente de Unión por Córdoba. Le preguntaba acerca de esto y decían que si la legisladora tiene alguna duda o alguna imputación que hacer contra los fiscales anticorrupción, que los denuncie en la justicia. A lo que yo le respondía, bueno, ¿de qué manera denunciás una connivencia entre un poder y el otro? Es bastante difícil de probar.
como los retornos o coimas, donde no quedan rastros, no quedan facturas. De todas maneras, denuncias ha habido un montón, lo decíamos al comienzo, pero que después terminan en nada. O sea, denunciar se ha ido y se ha denunciado. Habrán presentado pocas pruebas, no sé, lo suficiente como para iniciar una investigación que después termina en esas conclusiones archivadas o fuera de lugar, ¿no es cierto? Exactamente, entonces es para reflexionar un poquito acerca de desde dónde se cuestiona, se opina, se habla, cuando dentro de nuestra propia casa por ahí estamos realizando lo mismo, ¿no? Sí, por eso, es como que cada uno tiene su propio espejo, ¿no? Y a veces esa es la gran diferenciación que hacemos nosotros los argentinos. Por ahí nos acostumbramos a mirar a uno, pero no vemos el reflejo del otro. Efectivamente. Valeria, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.